Hola, soy The Mind Coach. Hoy voy a conversar con una persona increíble. Mi objetivo es obtener información inspiradora y concreta que se pueda transformar en acciones que agreguen valor a tu vida. Tu cerebro es adicto a las historias y yo te regalo una inspirada a mi patrocinador. Recordá que gracias a él, este espacio para compartir con vos hoy es posible. De niños siempre estuvieron en pique. Era difícil para el más pequeño de los dos poder superar a su hermano mayor. No fue sino más adelante cuando Hans, el mayor, decide hacer un viaje de estudios en que Paul aprovecha su oportunidad para sacarle la ventaja. Y mientras uno estaba creando las bases del conocimiento para una futura empresa, el otro se preparaba para encender la chispa que iniciaría todo, estando en Suiza, entrenando como un soldado. Paul estaba planeando todo para que Hans pagara los años de bullying y supremacía. Entonces, cuando regresaron a Costa Rica, Paul lo invita a entrenar a un deporte rarísimo. Fue durante un WOD que Hans por primera vez termina siendo humillado por el pollo, como le llamaba él, quien ese día demostró haberse convertido en el pollo mecánico. En el rostro de Hans había más que humillación. En sus ojos se veía que algo estaba tramando, como cual científico loco idea una fórmula para conquistar el mundo. Así fue como Hans recordó que conocía la fórmula del elixir, una bebida basada en un grano simbólico para su país y a la cual su familia había dedicado su vida. Con ella ganaría más fuerza, estaría más atento, mejoraría su rendimiento y memoria. La mañana siguiente tomó su bebida y le ganó al pollo. Y así, la mañana siguiente y la siguiente y la siguiente. La gente a su alrededor se dio cuenta de esto. Se sorprendieron y pidieron a gritos la bebida. No podían creer que naturalmente pudieran tener esos resultados mágicos. Y ese día nació Rooster Natural Booster. La historia de hermanos, competencia y sorpresa. Una bebida pionera en la industria. Mind Fact. Consumir entre 200 y 300 miligramos de cafeína aumenta la memoria por más de 24 horas. Un Rooster contiene 250 miligramos de cafeína. Hola amigos y amigas. Hoy voy a conversar con una mujer que cuando la conocí me sorprendió su nivel de entusiasmo y pasión por cada post, por cada estrategia que estaba diseñando y un alto nivel de creatividad. Ella se dedica a la publicidad y ha hecho de su vida el apoyo a sus clientes con una intensidad realmente envidiable. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, ¿cómo estás? Súper bien. Qué bueno, qué bueno. Aquí Gracias. llevo con mi cafecito. Buenísimo, es necesario. La cafeína es necesaria. Ya escuché el Mind Fact. Laura Montero nos acompaña hoy y nos va a compartir con nosotros su historia, tips y mucho conocimiento. Vamos a dar inicio. ¿Estás lista? Espero. La primera pregunta. ¿Qué se siente, Laura, al ayudar a alguien a exponer su marca a través de una campaña de marketing? Bueno, el ser publicista es un trabajo súper apasionante, súper dinámico y súper retador. No hay fórmulas para hacer publicidad o para hacer ideas, ¿no? Creativas. Hacer publicidad creativa es como andar en bicicleta, ¿no? Te montas y hay que practicar y practicar y practicar. Y uno obviamente tiene la teoría y tiene las bases estratégicas y metodologías de trabajo, pero hay algo que es como un sexto sentido, ¿no? Que uno va desarrollando a la medida que pasan los años para ayudarle a las marcas a potenciar su comunicación. Y en ese sentido, a través de todos estos años y de todos estos aprendizajes, cada vez resulta más apasionante y más gratificante, ¿no? Ver el crecimiento de los negocios, ver cómo una campaña de comunicación o de mercadeo tiene resultados no solamente a nivel de posicionamiento de marca, sino también en el impacto del negocio como tal, o sea, genera ventas, genera ingresos. Y en los últimos años ha sido mucho más gratificante, no solamente por trabajar con marcas comerciales grandes, sino por trabajar con marcas personales, ¿no? Personas que tienen pequeños emprendimientos y yo los trato, los trabajo igual que una marca grande, entonces también, ¿verdad? Enfocado a eso. Entonces, puedo decir que me siento súper satisfecha de haber encontrado un trabajo, ¿verdad? Que me guste. Y poder levantarme todos los días y tener diferentes experiencias, ¿no? O diferentes retos a que enfrentarme. Claro, qué chiva. Yo creo que estamos en una muy, muy buena época a nivel de mercadeo. Prácticamente
La llegada se puede hacer literalmente viral con una buena estrategia. Sí, y de hecho, bueno, obviamente todos sabemos que son tiempos bastante complicados en el sentido de a nivel mundial, ¿no? Ujú, ujú. Ya en el 2008, yo me acuerdo cuando fue la crisis, y lo último que se recortó fue la publicidad. O sea, las marcas no pueden dejar de mercadearse. Interesante. Sí, claro, y en ese sentido, en los últimos años ha sido el enfoque es mucho más táctico, ¿verdad? Mucho más estratégico de la inversión del presupuesto. Es decir, una organización tiene que invertir su presupuesto en los espacios que realmente tiene que estar. Y con la venida de las redes sociales y con toda la parte digital, pues eso ha ayudado a que muchas marcas puedan concentrar sus esfuerzos publicitarios en plataformas, ¿no? Que lleguen más directamente al consumidor, ¿verdad? Al cliente final. Ujú, ujú. Entonces ha sido súper enriquecedor para nosotros como publicistas tener más plataformas con que trabajar, para el consumidor tener otros espacios con que tener contacto con las marcas y las marcas como tal, ¿verdad? A poder utilizar de mejor manera sus presupuestos publicitarios, sabiendo, digamos, que hay situaciones políticas, económicas, ¿verdad? Y sociales que pueden contraer el mercado en ese sentido. Claro. Sí, es como, bueno, está la disposición del nicho específico para cada una de las marcas, nada más es cuestión bueno, utilizar las tácticas y estrategias en esa dirección, ¿verdad? Claro, exactamente. En ese sentido, yo siempre le digo a las personas con que trabajo, ¿verdad? Las marcas o los clientes, ¿a quién le está hablando usted, verdad? O sea, ¿quién es su audiencia? Porque a veces queremos como llegarle a todo mundo Ajá. o creemos que nuestro target es A y era B, o a veces nos compra el target A y nos sigue el B, ¿verdad? O sea, Interesante eso. claro, o sea, a veces podemos ser una comunidad súper grande en Facebook, pero no es consumidor final, o sea, no es el que va y compra el producto. Entonces, en ese sentido, todo lo que es, bueno, si ya nos referimos a marketing digital, podés especializarte mucho más con tus audiencias, ¿verdad? Ujú, ujú. Están los datos y están fáciles. Sí, son accesibles al usuario. Tenemos no solamente las de redes sociales, están los Google Analytics, o Mm, sea, tenemos muchas estadísticas de comportamiento y de uso de las plataformas por parte de los usuarios que nos permiten tomar decisiones, ¿verdad? Si haces una campaña de email marketing, tenés los datos de envío, etcétera, ¿no? Entonces sí, tenés como más insumos para tomar decisiones, ¿no? claro. Laura, y contanos, ¿cómo fue que llegaste a la publicidad? Ah, hablemos, devolvámonos. Vamos para atrás. Esto no es cronológicamente. Esto no es una clase seria y... No, no. Bueno, yo creo que lo que va a hacer es un cliché, pero bueno, es la realidad. Yo quería estudiar medicina. Oh, interesante. Hice el examen de la UCR y no entré. Y cuando llegué a una universidad privada, mi papá me dijo, bueno, A ver. creo que no vamos a poder ayudarte, ¿verdad? Y yo no quería como pasar por ese proceso de, de tramitología, de préstamos y toda esa cuestión. Sin embargo, ya el último cuatrimestre del colegio, que hubo la feria vocacional y toda esa cuestión, me llegó a mis manos un programa de publicidad y de arquitectura. Y yo dije, ok, bueno, alguna de estas dos es lo mío. Y cuando me di cuenta que los arquitectos tienen que hacer en esa época maquetas, yo creo que todavía, yo dije, yo no voy a hacer maquetas. O sea, yo no voy a estar ahí como no puedo, ¿verdad? Y cuando ya fui a averiguar las universidades y todo, dije, ok, publicidad es lo mío. De hecho, no pensé en creatividad, pensé todavía en producción publicitaria, ¿no? Y el programa se veía hermoso y había que crear y yo dije, bueno, yo creo que por aquí es lo mío, ¿verdad? Entonces, y nada, empecé a estudiar, tuve excelentes profesores, tuve profesores que trabajaban en agencia, tuve profesores que eran directores creativos de agencia, gente que estaba en el medio, entonces a raíz de toda esa experiencia de que ellos me pasaban, me di cuenta bueno, que estaba bien encaminada y bueno, mi papá un súper consejo que siempre me dio fue, el abogado tiene que estar en un bufete de abogados, el contador en un estudio de contadores y el publicista tiene que ir a la agencia, o sea, es el es la experiencia, ¿no? Que tienes del negocio, el teje-maneje y es como sí, es la calle, ¿no? Entonces, mi primer objetivo apenas me gradué fue entrar a agencia, y una agencia grande, que en esa época era la agencia más grande y era como todos queríamos estar. Y yo llegué ahí con una carpetita toda chiquitita, toda humilde, toda matona y le dije, ¿verdad? Yo puedo hacer esto y seguro, bueno, yo no sé qué pasó, lo iluminó a ese director creativo y me contrataron como una práctica rentada Ok. y así me metí.
Qué interesante. Y eso fue en una época totalmente diferente a la que vivimos hoy. Claro, eso fue, yo tenía como 22 años, 23, no voy a decir la edad que tengo Ujú. ahora, fue como en los 2000, pero sí, cero digital. De hecho, cuando yo, ya muchos años después, en el 2008, que entró todo lo que era redes sociales y toda esta cuestión, nosotros íbamos donde los clientes a evangelizarlos de qué era Facebook, imagínate. Entonces, cuando yo entré en agencia en el 2004, era ATL y BTL, o sea, todo lo que es above the line, o sea, todo lo que es masivo, y BTL, todo lo que eventos, mercado directo, etcétera. Ya eso ya se maneja de otra manera. Pero en esa época era así muy literal, digamos, que existían los dos departamentos, y cuando yo entré a esa agencia me tocó BTL y era hacer creatividad, digamos, para punto de venta, para fiestas, eventos masivos, etcétera. Ujú. Ah, qué chiva. ¿Y qué fue lo que hizo? Porque me llamó la atención, o sea, pasar de medicina, luego a publicidad. Bueno, viste la parte de arquitectura, sabías que no ibas a hacer las maquetas. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la publicidad? Yo creo que siempre bueno, a mí siempre me gustó la televisión, siempre Ok. vi anuncios, siempre me encantaba ir a los supermercados y ver las marcas, si iba a otro país, ¿verdad? Ir por los pasillos para mí era algo fantástico. No soy una persona que consume muchas cosas, sino, pero me gustaba como lo que producía, digamos, y como todo lo que era diseño como tal. Y en los cursos, ¿verdad? A raíz de los cursos de campaña publicitaria y nosotros hicimos una presentación a una agencia cuando nos graduamos de la carrera, y por ahí los profesores o mis compañeros me indicaban que algo estaba haciendo bien, ¿no? O sea, me motivaban a que algo estaba pasando en esos proyectos, ¿no? Y contaba con mucho apoyo de mis docentes, de mis profesores. Entonces eso fue como generando confianza en mí, que uno como estudiante la necesita mucho, ¿verdad? Porque uno no sabe si está haciendo bien o mal las cosas. Pero yo creo que lo determinante fue cuando llevé los cursos de creatividad y teníamos que hacer piezas y carpetas y todo, y los directores creativos que fueron docentes de esos cursos, em, estaban satisfechos con lo que yo estaba trabajando y yo me sentía cómoda. Entonces yo sentía como, bueno, por aquí me siento, ¿verdad? Me siento bien. Puede ser, porque nunca nada está escrito y ya hasta que llegas a la práctica profesional te das cuenta cómo es el asunto. Pero por ahí fue que yo dije, bueno, me siento segura yendo por este lado. Y también, bueno, otra cosa es que yo sí que no me veía como de traje y como, ¿verdad? O sea, no me Ajá, veía como trabajando toda formal y y sentada en un escritorio todo el día. O sea, yo quería más movimiento, digamos, en mi rutina laboral, ¿no? claro. Y veía que la publicidad tenías que ir a tomar fotos, tenías que ir a grabar, tenías que ir a reuniones, o sea, era más dinámica, tal vez que un trabajo más, ¿verdad? Con otras características. Ajá, ajá, que fue básicamente lo que mencionaste de lo mucho que te gusta tu trabajo hoy en día, que todos los días hay experiencias diferentes. Sí, bueno, buenas y malas, ¿verdad? Porque ya yo estoy en otra posición, es que estoy administrando un negocio, ¿verdad? O sea, Los riesgos del emprendimiento y claro. todo el asunto. Entonces, en esa época ser colaborador de una agencia, o sea, ser empleado, y por ahí te quitas un montón de trámites administrativos y te dedicas solo a la creatividad 100%. Entonces, sin embargo, ahora, desde esta parte que yo trabajo, siempre es diferente, digamos, hoy, no sé, tuve 2 reuniones que se comportaron diferente, tengo solicitudes nuevas en mi correo electrónico que tienen que resolver un tema, tengo gente que está devolviendo algo que no le gustó y hay que ver cómo se acomoda diferente. Tengo gente del equipo que no ha entregado cosas, tengo gente que está atrasado porque otro le dé otra cosa. Me explico, o sea, la publicidad es un trabajo en equipo, entonces sí está muy sujeto a los tiempos de las personas, de los trabajos, pero también a los procesos creativos de todos, ¿verdad? O Total. sea, un diseñador gráfico no es que hace manzanita, No es que hace dibujitos. alt manzanita y Ajá, sale el diseño, ¿verdad? O no ajá. es que un programador llega y hace el sitio web en una hora. Ujú, Entonces, ujú. por eso todos los días son diferentes y los clientes cancelan cosas. Hoy tenía una sesión de fotos y la canceló una hora antes, entonces ya me va a atrasar con las fotos para el sitio, ¿ves? Entonces sí,
Y pues sí, son diferentes. Pero yo creo que todos los trabajos, Eh, mi papá que es contador siempre se encuentra entre mil retos que yo jamás me imaginaría ni entendería. ¿Verdad? Alguien dice, uy, la contabilidad, qué aburrido. Para nada, es súper creativa también. Digo, porque a veces creen que la creatividad es solo publicitaria y me ah, parece que todas las profesiones ¿verdad? tienen ese factor, ¿no? Determinante. Totalmente. Es que es parte del proceso de creación. Si no hay creatividad, como decía Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Claro, y también decía que no le gustaba ver a nadie. También, sí, amo la humanidad, pero odio a los humanos, Sí, algo así algo decía. así. Entonces, como, ¿verdad? Entre más creativo, más ermitaño, pero bueno. También es súper interesante porque ahorita se me acaba de venir a la cabeza que una estrategia de mercadeo que hubo hace muchos años repercutió en un mito sobre el cerebro, que era que había gente que tenía inclinación al hemisferio izquierdo y era más lógica, y había gente que tenía inclinación al hemisferio derecho y era más creativa. O sea, acaba de destruir un paradigma Es de mito, años. mito, sí, totalmente. No, decíselo a Einstein. ¿Cómo es que una persona que desarrolla una teoría demostrada por medio de matemáticas y física se pone tan creativo que llega a querer resolverlo durante 10 años? O un Dalí, que en sus cuadros hay alto nivel geométrico. Entonces, el cerebro siempre está funcionando completamente. Sí, de hecho, eso es súper interesante que decís porque cuando uno está en agencia y es del departamento creativo, se supone que uno es como desordenado y trabaja a destiempo y es, ¿verdad? Y eso creo que son características que vienen, digamos, de una cultura que realmente no tiene ninguna base, ¿verdad? Como que esa es la cultura del creativo publicitario. Y, y totalmente, digamos, usted puede ser súper racional, trabajar con Excel, hacer contratos, presupuestos y llevar, digamos, un negocio y a su vez ser súper creativo, ¿verdad? Totalmente. Y yo siento que eso, que, bueno, eso se lo digo a todos los creativos publicitarios que quieren emprender o a las personas de comunicación, que hay como un tema ahí como que lo podría hacer o no lo podría hacer porque tal vez sentimos que no vamos a ser los creativamente suficientes porque estamos administrando un negocio, ¿verdad? Y tal vez se nos va a ir la creatividad. Y para nada, se puede tener una reunión formal con un cliente, administrar un proyecto y después llegar y hacer una campaña publicitaria. O sea, Ujú. tenemos, como vos decís, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, se puede ser racional y creativo al mismo tiempo, ¿verdad? Totalmente. Sí, el truco es como para entrar en un estado de creatividad o en un proceso creativo es como tener pequeños rituales que te lleven ahí. Bueno, este director de cine, ay, se me va a caer del nombre, pero bueno, de esta película que se hizo en Londres, de Match Point, Ajá. eh, Woody Allen, perdón. Uy. Él siempre dice, bueno, él se levanta él vive en la misma casa, Ujú, en Manhattan, así, se levanta todos los días y escribe. ujú. Y escribe, y escribe, y escribe, y escribe, y escribe, así súper rutinaria su vida, él viste la misma ropa, los mismos colores, o sea, usted lo vería por la calle y diría, ¿quién es ese señor de 82 años, verdad? Y, o sea, es Woody Allen, ¿no? Que Ajá, es un genio del guión, del script, ajá, ¿no? totalmente. Y él dice, yo te hago una película y después no tengo nada que hacer, dice. O sea, porque su rutina es escribir. Entonces, de hecho, el proceso, digamos, en mi caso ahora con el coaching de creatividad, está lleno de procesos, digamos, que uno diría, ¿cómo tiene procesos para llegar a...? Pues sí, o sea, hay procesos para llegar a desarrollar esa campaña que el cliente necesita. Ujú. Hay documentos, metodologías, encuestas, quizzes, o sea, un montón de herramientas para poder llegar a eso. No es como, uy, se me ocurrió esto y ya, buenísimo, ¿verdad? Y si hay un proceso, yo siempre le digo a mis estudiantes de la universidad que en el caso de nosotros los publicistas hay que afinar el ojo, ¿verdad? O sea, usted tiene que entrenar el ojo para ver si esto funciona o no. Y entonces hay que leer muchísimo, ir al cine, observar a la gente, consumir publicidad, consumir otros productos como pintura, ¿verdad? Otros productos culturales, etcétera, para que el ojo se vaya, ¿verdad? Afinando. Es lo mismo Total, cuando usted se sienta con alguien de finanzas y lee un estado financiero, usted dice, uy, ¿esto de qué me está hablando, verdad? A mí me pasa eso, pero esa persona llega, lo lee. Ese es el mismo ojo que tiene que tener una persona de comunicación, ¿verdad? Afinado y saber qué funciona y qué no, ir detectando eso.
Y eso se hace con rutinas, exactamente. Totalmente. Es como ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Exacto. El cerebro es un músculo más y hay que entrenarlo. Y sí, es poner la atención en eso que vos querés lograr. Ujú. En ser mejor en este caso, en la publicidad. Exactamente. Sí, 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 es interesantísimo. A mí me fascina esa parte, la parte creativa. Decime una cosa, Laura. Si vos tuvieras que definir así como hoy en día, ¿cuál es la importancia de las redes sociales para un pequeño negocio? Ok. De hecho, me gustaría como desde un negocio que es una persona nada más, que se le Ajá. conoce como solopreneur o una persona. Sí, bueno, ahora usted sabe que los estadounidenses definen todo ahora por esos términos. Entonces está solopreneur, que sería una. Y de ahí va sumando hasta todos los que quiera, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una democratización de la información. O sea, a raíz de todo el advenimiento de las redes sociales, de la posibilidad de los usuarios de crear contenido y de compartir contenido, entonces todos tenemos acceso a la información. Entonces, hay muchísima información dando vueltas y no tenemos la capacidad de digerirla toda. Entonces, nos cuesta muchísimo recordar las cosas, ¿verdad? En este caso, la información que dicen las marcas en mi campo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no estamos donde está el usuario, perdemos posicionamiento. Esa es una lógica inicial, ¿verdad? Si no te ven, no existís. Exacto. Entonces, ¿qué hizo primero la humanidad? Bueno, la oralidad, obviamente, compartir historias oralmente. Pero después vino la imprenta, ¿verdad? Después vino el periódico, vino la radio, vino la tele, ¿verdad? Luego vinieron todos los eventos masivos y ferias y marketing directo y correo, cuando llegaban a correo Ay, los sí. catálogos, ¿verdad? Todo eso, es que la gente ya se olvidó, ¿verdad? Ajá, ajá. Y luego vino la posibilidad, la famosa Web 2.0, que ese ya término no se utiliza, y permitió que el usuario creara contenido. Entonces, ante todo este fenómeno, ¿qué pasa hoy actualmente? Las personas, antes era como, ay, está con el celular, qué malo, o así, no, ya está incorporado. Entonces, no es que hay tiempo para celular, o tiempo para ver tele, o tiempo para hablar, o tiempo, bueno, manejar, no, ¿verdad? No manejen con el celular. O yo venía en la Prohibido. circunvalación y una persona venía adelante, yo le venía pitando, por favor, deje el celular, pero por su seguridad, pero bueno. Entonces, eso Está es un bueno eso. pequeño comercial social. Es que me desespera. Entonces, ¿qué hacen las personas? ¿Qué hacen las marcas? Y tienen que estar donde está la gente. Entonces, usted puede estar con el celular, no pasa nada. Si usted y yo estamos tomando café, yo veo un post de Facebook y seguimos conversando. O sea, no es que está muy demonizado, ¿verdad? Como este proceso. Entonces, si eso sucede, ¿verdad? Yo debería de hacer, obviamente creativamente, no intrusivamente, estratégicamente, comunicación de mi marca para que dentro de la cotidianidad de los usuarios, de su día a día, yo aparezca ahí, ¿ve? Claro. Entonces el valor no es, la pregunta no es si aparezco o no, es cómo aparezco, ¿me entiendes? Qué Esa es la bueno. pregunta. Porque si usted quiere aparecer como, 2 por 1, ¿verdad? Compre, lléveme, traiga, llame, es como, ok, Ajá. basta. Pero si usted quiere aparecer de una manera empática, cercana, con contenido de valor, diciendo, hey, usted y yo somos amigos, yo te estoy acompañando aquí todo el día, tranquilo, estás ahí en la cita médica, lee esta nota, tranquilo, ¿me entendés? Entretenete un rato. Claro, porque yo soy la marca que te quiere hacer pasar un momento agradable entre toda tu rutina y todas tus actividades diarias. Entonces, yo diría como más allá de la importancia de las redes sociales, es la importancia de cómo aparezco en las redes sociales, ¿verdad? O sea, cuál es mi contenido, o sea, qué hago de contenido. Y ahí es donde viene la importancia de tu trabajo. Sé que la gente piensa en un ser humano hoy como un ser racional y es más bien altamente emocional. Y ahí es donde viene el truco. Claro, de hecho las marcas hace como 8 años en varias investigaciones que yo estuve trabajando para mi tesis de doctorado, porque además de que trabajo con esto, se me metió en la cabeza estudiar las redes sociales, es como, bueno, Laura, ¿qué es la zona de confort? o sea, ya, ¿verdad? Entonces tuve que leer un montón y muchas investigaciones en mercados grandes como Argentina y España y México hablaban sobre este proceso de las marcas por humanizarse y más bien era contraproducente según los resultados de las investigaciones. Y esto te estoy hablando de 2010, 11, 12, 13, que ya sería viejito para acá. Es que acá falta como investigaciones en esa área. Entonces no está bien que las marcas se humanicen porque son marcas. No se tienen que humanizar. Lo que tienen que ver es cómo
generan contenidos que generen empatía, entender qué es lo que le gusta a usted como comunidad. Comunidad, ¿les gusta tal tema? Trabajémoslo. Por eso es súper importante investigar a la audiencia, analizar a la audiencia para encontrar insights de esa comunidad y trabajarlos en los contenidos. Por eso no se puede copiar post, o no se puede copiar artículos, o no se puede, las marcas personales tampoco, ¿verdad? Que ahora usted entra a Instagram y todo el mundo está haciendo lo mismo, Ajá, ¿verdad? O ajá, sea, ajá. porque no hay fórmulas. Cada estrategia es única, pero está basada en los insights de esa comunidad. Eso es publicidad tradicional, no estoy diciendo nada, Nada que no se nada, conozca. ¿verdad? Sí, o sea, cualquier curso de publicidad lo van a ver lo van a desarrollar. Pero las personas o las marcas, yo creo que las marcas ya grandes no, pero tal vez las pymes son las que fallan más en eso, con esa desesperación Total. de lograr, ¿verdad? Vender, vender y pierden como el foco. Yo creo Ujú. que ya las marcas grandes, ya la mayoría trabaja súper bien, las estrategias más bien van evolucionando a otros espacios como periodismo de marca y tienen unos blogs súper bonitos, tienen estrategias con influencers súper interesantes. O sea, ya creo que a ese nivel ya pasaron por esa etapa de aprendizaje, pero las pymes, que sería yo como restaurantes, ¿verdad? Clínicas médicas y de ahí todo abajo, todas las personas que Sí, trabajan claro. solitos, ¿verdad? Abogados, Solopreneurs que dijiste. solopreneurs, todos estos, diseñadores de interiores, coaches, Ujú. ¿verdad? Etcétera. Les tienen como ahí una zona de oportunidad más bien, en Total. diferenciarse. Sí, pero hay que sacar el rato o pagarle a alguien que sepa para manejar ese tipo de cosas. Sí, o sea, yo siempre, siempre les digo a todas las personas que tienen un negocio que todas las marcas, por más pequeña que sea, tienen que tener un presupuesto publicitario, ¿verdad? Si no, esto es un hobby. Entonces, Ujú. vea, cuando los blogs nacieron como un tipo de journaling, ¿no? Donde yo contaba mi historia. Y simplemente era un lugar como, en vez de tener un diario físico, como te acuerdas, yo tenía un diario en la escuela, Ujú, donde ujú. escribía. Ajá. Hoy me dio un beso con Era. ¿Te acuerdas? Ese que ahora está Ajá. súper de moda con journaling, ¿verdad? Pero era lo mismo que hacíamos en la escuela. Entonces, los blogs nacen como un espacio digital para que la gente comparta eso. Entonces, eso ya fue en los 90, ¿ok? Entonces, ahora si usted está en digital, tiene un objetivo de negocio, porque ya esa etapa de exposición como social ya pasó, me explico, ya evolucionó. Y no lo digo yo, lo dice la literatura, las tendencias de marketing digital en Estados Unidos, los bloggers en Estados Unidos, o sea, todos rentabilizan sus esfuerzos de comunicación. Entonces, y estas marcas que están en digital por negocio tienen un presupuesto publicitario. Ya le pagan a un diseñador o a un Ujú, ujú, fotógrafo o a un ujú. programador o a un estratega. O sea, así funciona el mercado digital. No es que yo posteo lo que yo quiero, ¿me entiendes? Y además, bueno, ya yo digo, ya no más postear en Facebook, por favor. O sea, vean como la estrategia integral de marketing, ¿verdad? Todavía acá estamos como un 60% con las pymes y todavía es como muy enfocadas a solo esta red social, pero bueno. Entonces sí creo que hay una oportunidad así de las marcas y sí tienen que tener un presupuesto. Cuando usted pone una clínica dental, ¿acaso la pone usted saca un crédito y pone la clínica o pone con su propio dinero, por Ujú, decirlo así? ujú. Pero bueno, entonces para mercadearse tiene que invertir también. Total, total. Y vuelvo a insistir, estamos en una muy buena época porque, evidentemente, vos dijiste la importancia de poder preguntarle al público. Y hay herramientas súper amigables de llamado a la acción en donde vos puedes tener información directamente de tu nicho sobre qué es lo que quieren. O sea, digamos, si usted se da cuenta, Instagram se ha convertido, por ejemplo, en un estudio de mercado latente, Exacto. ¿verdad? O sea, intermitente, que eso es gratuito, Ujú. en todo caso. Pero si usted quisiera ir más allá de profundizar, hay un montón de herramientas. eh, por ejemplo, SurveyMonkey, digamos, si usted Ah, hace una encuesta digital. O sea, hay miles de posibilidades para sacarle información a la gente. ujú. Yo me imagino que esto lo va a estar escuchando gente que quiere mercadearse. Entonces yo les estoy diciendo, mire, lo primero que tienen que hacer ustedes es conocer su audiencia. Entonces tienen que sacar datos de esa audiencia, ¿verdad? Me ha pasado con clientes últimamente que la audiencia que lo seguía en sus perfiles de redes no es el consumidor final.
¿Ves? Entonces, ¿cómo reacomodamos eso o cómo potenciamos esta comunidad con un servicio o con un tema específico y cómo le llegamos realmente al consumidor final, que es el que nos va a pagar? Claro. O sea, el que nos va a comprar los zapatos, el que nos va a pagar la sesión, el que nos va a reservar la clase de yoga, El etcétera. que va a hacer que pueda comer y vivir. Sí, Porque muy bonito el hobby y todo, pero... yo no sé, yo a veces veo como varios profesionales y yo digo, wow, ¿de qué vivirán? Pero bueno, ¿Verdad? ya no puedo hacer esa encuesta yo. Sí, sí. Si tuvieras que decir 3 tips para un pequeño emprendedor, un solopreneur, como dijiste vos, o una pequeña empresa. Ok, lo dividiría en dos, o sea, dos tipos de marca. Primero están las marcas personales. Ok. O sea, yo eh, soy, por ejemplo, psicóloga, ¿ok? Entonces, psicóloga Ana Pérez. Ujú. Y eso, ok. Esa es la marca personal. Y otra sería un, puede ser un restaurante chiquitito, así, Ujú. no sé, un lugarcito ahí en San Pedro. Empezando. Empezando, exacto. Entonces, ves, Ok. ya tienes dos enfoques diferentes. Total. Entonces, el primer tip para ambos, aunque sean de diferente categoría, Ujú. digamos, diría analizar la competencia y Ok. los referentes. O sea, ¿qué está haciendo la competencia en mi categoría a nivel de comunicación? ¿Y cuáles son mis referentes? O sea, ¿a quién me quiero parecer? Ah, ok. Me explico, no es copiar ni nada, pero Sí, saber a qué se apunta. claro, a mí me da mucha risa porque a veces es que yo quiero ser como fulanito o fulanito, tal marca y yo, porque porque su referencia es Costa Rica. O sea, porque es un mercado súper chiquitito. Somos 5 millones de personas. Claro. O sea, usted quiere apuntar a llegar a ser, no, usted tiene que apuntar a otro mercado, o sea, parecerse a otro mercado, a la gente que está haciendo otras cosas. Eso no significa, bueno, es que aquí, ¿verdad? Tenemos como un estándar como de que todos queremos parecernos un poquito como nivel de comunicación, pero la idea es sobresalir, ¿verdad? O sea, buscar Totalmente. referentes de afuera. Eso es para mí lo principal. Lo segundo es tener muy claro el mensaje que quiero comunicar. Pasa muchas veces que quieren hablar de todo y pasa específicamente con las marcas personales. Tal vez, por ejemplo, un restaurante, en este caso que es el ejemplo, la tiene más clara porque sabe lo que vende. O sea, tiene un menú de comida árabe. Ok, por lo menos tiene claro, ese es el menú, estos son los precios. Bueno, por ahí uno se la puede jugar más. Claro. Pero las marcas personales a veces con productos muy intangibles o servicios no queda claro qué vende. ¿Me entiendes? Y Ujú. entonces habla de todos los temas. Entonces tenés de todo, una persona hablando de todo. Y uno dice, bueno, esto es una revista, ¿verdad? De estilo de vida. ¿O usted qué vende? Entonces no queda claro lo que vende. ¿Me entendés? Total. Entonces súper claro, es súper importante tener obviamente claro cuál es el objetivo de negocio, pero en nuestro caso, desde el mercadeo y la comunicación, ¿qué es lo que quiero comunicar? O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi mensaje de comunicación? Y tres, yo creo que el que fallan mucho es en la implementación de ese mensaje. O sea, ¿cuál es el formato de ese mensaje? Entonces, se puso de moda las fotos de marca personal, todo el mundo con fotos de marca personal, ¿me entendés? Entonces, ya, ¿verdad? Entonces, no, o sea, ¿cuál es mi estilo? Si es restaurante, solo fotos de platillos y platillos y platillos. Ajá. Entonces, yo veo a 5 restaurantes en Instagram, ¿a cuál sigo? Si todos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es qué contenido de valor me da este restaurante versus el otro? Contenido, valor. Claro, porque si usted quiere poner un catálogo de todas las fotos de los platillos que usted tiene, mejor haga un sitio web y pone el catálogo en digital y en Ajá. Instagram, por ejemplo, me ayuda con otra cosa. O sea, me da otra cosa. Entonces, tengo que encontrar mi propio estilo en el formato del mensaje que quiero comunicar. Ajá. Entonces, si yo solo quiero hacer infografías, por ejemplo, porque yo tengo demasiada información como marca personal, como psicóloga, en vez de poner fotos mías, voy a hacer solo infografías de datos que le ayuden a la gente, está súper bien. Y me voy a diferenciar de toda la competencia y me va a parecer, tal vez, o sea, voy a posicionarme más como un referente, tal vez educativo, porque un psicólogo uno necesita uno quiere saber que sepa, por ejemplo, Ajá. ¿verdad? Ajá. Ajá. Para ponerte un ejemplo. Entonces, claro, hay que invertir en un diseñador que haga las infografías. Pero Claro. vea la comunidad de Pictoline. Tiene miles de seguidores.
sea, millones, Pictoline, y son puras infografías. ¿Me entendés? O sea, eso solo para ejemplificar Claro. que no hay como un estilo o tendencia general del formato de los contenidos. Es su estilo y el estilo de su marca, me explico, el que usted quiere crear para su marca. Y eso les cuesta mucho a las marcas personales y a las pymes de Ujú. definir, ¿no? Con el look and feel, ¿no? ¿Cuál es la gráfica, la foto, qué formato van Sí, a claro. tener, ¿no? Ahí se quedan mucho, como que tienen un montón de ideas, pero a la hora de plasmarlo a nivel de contenido, creatividad, ahí se quedan frenados. Y ahí es, bueno, donde yo los he estado ayudando, otros colegas o otras agencias, en traducir eso a un buen contenido. Totalmente. Yo creo mucho en la conciencia. A partir de que una persona ya conoce que existen, en este caso, estos 3 tips, van a poder entonces ponerle atención a eso y van a haber cambios al respecto. Probablemente una pequeña empresa o un pequeño empresario o emprendimiento no tiene ni idea de lo que estamos hablando hoy, pero Claro, va a haber un antes y un después. yo espero, porque pasa con algo súper básico que es, y yo en el curso de Community Manager que yo doy, siempre es como, ¿quiénes están posteando en Facebook el HTML? Y hay varios que levantan la mano. ¿Quiénes postean el post de Facebook e Instagram? Y hay varios que levantan la mano. ¿Qué es lo que pasa? Que cada plataforma tiene sus características Totalmente. tecnocomunicativas, o sea, su propio, ¿verdad? Y eso las personas está bien que no lo entiendan porque no son expertos en comunicación, no tienen por qué serlo. Si yo soy dueña de 3 restaurantes, tras de eso tengo que ser experta en marketing. No, o sea, no es así. Ujú, ujú. Entonces, está bien que no lo sepan y tienen que contratar a alguien que les explique cómo es. Eventualmente lo pueden hacer solitos, o sea, más adelante, pero ese proceso lo tienen que pasar porque yo cuando tengo una gripe voy al médico. Si me duele la Fácil. muela, voy al Ujú, odontólogo. O sea, no me autorreceto. Lo mismo es para los procesos de comunicación, ¿verdad? ujú, totalmente de acuerdo. Empecemos porque por eficiencia uno no hace lo que otra persona puede hacer por uno. Es que, digamos, la carrera en la época de los 60, 70 era muy técnica, Ujú, ¿verdad? Pero ahora la carrera de publicidad a nivel internacional ha evolucionado muchísimo. Hay un montón de literatura, hay maestrías, doctorados. O sea, es una carrera que ya pasó la etapa de juventud, ya está en una etapa de madurez. Por lo tanto, es igual de respetado el trabajo de un comunicador que de un médico, ¿me explico? ujú. Lo que pasa es que es como una ciencia tan joven porque nació en la época, si no me equivoco y me matan mis profesores, de en los 40, 50 Pongan por ahí. atención a lo que está diciendo. Sí, ¿me entendés? No es como cuando nació la medicina Ajá. o el derecho, ¿verdad? Ujú, Obviamente. ujú. Entonces, en una época es como que se percibía como muy en pañales, pero ya ahora no, ya está en una época de madurez. Totalmente. Entonces hay que tratarle igual que cualquier profesión. Ujú, de acuerdo. ¿Cómo nace Mamsha? Contame. Bueno, para los que no saben, Mamsha es mi primer hijo. Es una agencia de publicidad. Pueden ingresar a mamsha.cr. Se escribe mamsha.cr. Y bueno, a raíz de esta experiencia, digamos, familiar, de tener padres tan emprendedores y tan trabajadores y etcétera, y siempre promoviendo, digamos, como ese empoderamiento femenino, ¿verdad? Era como usted puede hacerlo sin yo Qué darme bien. cuenta, ¿verdad? O Ujú. sea, yo no era consciente de esos términos ni de esas cosas, porque uno cuando tiene 15, 16, 17, 18, 20 años, uno hace lo que le dicen los papás. Bueno, Claro. no sé, ¿verdad? Uno es muy joven. Y entonces era como usted puede hacerlo, como siga adelante, como, ¿verdad? Persiga sus sueños y todo esto. Y entonces, si bien yo tenía claro que tenía que pasar por agencia, ¿no? Y bueno, igual yo no tenía ningún contacto en publicidad, ni nada, ni patas, ni nada. O sea, yo no podía independizarme de nada, digamos, tenía que trabajar. Pero siempre en mí estaba como esa, y también yo veía que los procesos eran un poco ineficientes y había gente que se quedaba tarde. Yo trabajé hasta las 12, 3 de la mañana, sábado, domingo. Yo pasé por todo Wow. eso. O sea, pagué mi derecho de piso, Claro. digamos, por decirlo así, en agencia, pero yo veía que yo podía ser más eficiente con algunos procesos y algunas cosas. Entonces ahí empezó a surgir como, oye, yo podría asesorar a alguien, ¿verdad? ¿verdad? Y sacar esto más rápido o darle otro enfoque, bueno. Pero no fue sino hasta cuando ya yo estaba en la maestría que ya
empecé a tener colegas en la maestría. Yo era la menor de todos, todos ya tenían más de 30 y yo los veía que tenían sus negocios y hacían sus Ah, cosas y ok. todo. Entonces ya yo dije, ok, bueno, por aquí hay algo. Entonces yo dije, voy a crear un blog. Como llevamos un curso de nuevas tecnologías, imagínate en esa época, con Alga Sani, que bueno, que ya no está aquí. em, y había que crear un blog y yo creé mamsha.blogspot, ya no existe Blogspot, Ujú, ¿verdad? Y entonces yo ahí empecé a hablar sobre publicidad y a escribir sobre campañas publicitarias. Era puramente, ¿verdad? Como una revista publicitaria. ujú. Pero ya ya le iba creando marca, yo le pedí a una amiga que le hiciera un loguillo y cosillas así, ¿verdad? Y bueno, cuando yo me voy a Argentina a estudiar, regreso, trabajo todo ese tiempo en agencia y en el 2013 yo entro a la ULACIT como directora de carrera de publicidad y mercadeo. Y ahí se me abre un mundo ya digamos, yo veía que los directores tenían su negocio y los Ah, abogados ok. tenían su, ¿verdad? Y mi jefa en ese momento, que ella tiene ahora un doctorado en emprendedurismo, de hecho, em, había creado una bebida energizante, bueno, y era experta en emprendedurismo. Ella sí es experta en emprendedurismo, ¿no? Y entonces, y eso se vio unido al hecho de que como yo me fui de agencia, varios colegas que se fueron de agencia empezaron a pedir a mí y a mi socio en ese momento servicios de redacción. Porque los sitios web en esa época ocupaban contenido y los blogs ocupaban contenido había mucho email marketing y yo era copywriter. Entonces se juntó todo. Como yo darme cuenta que existía otro mundo, posibles clientes que eran marcas grandes porque ellos se habían ido a empresas grandes y un socio también que nos unimos súper bien ahí. Ujú. Entonces, con una agencia digital en esa época hicimos un canje, les escribimos todo el contenido para un sitio y nos dieron el logo y nos hicieron el sitio y nos dijeron, tiene que llamarse Mamsha. Así, y así, o sea, como que creo que fueron como padrinos, ¿verdad? Claro. En ese momento. Y entonces nos hicieron el logo de Mamsha, nos compraron el dominio, bueno, todo lo pagamos nosotros, y nos hicieron el sitio que era un one page así sencillito y se llamaba Estudio de Redacción en ese momento, así nació como un estudio de creación de contenidos. Eso fue en el 2011, 12, sí, 2011, 2012, ya no me acuerdo, por ahí. Y, y nada, y así, y entró con esos clientes, con esos dos clientes que trabajamos varios años con ellos, y como eran clientes grandes, nos dieron un empuje bastante fuerte porque nos dieron un fee, y a raíz de eso nos empezaron, como ya yo en la agencia que trabajaba, ya estaba viendo temas de digital, y yo ahí empecé mi doctorado, empezamos a ver, a capacitarnos en digital y a ofrecer esos servicios, digamos. Claro. Y ahora, bueno, ahora ya es una agencia full service que hace de todo, ¿verdad? Sí, sí. Lo Sí. último que hicimos fue una gira de medios y yo decía, ay Dios, nunca me imaginé estar haciendo prensa. No es lo mío, pero bueno. Con especialistas, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Sí. ¿Qué significa Mamsha? Mamsha es un juego de palabras que mi papá creó cuando, ¿te acuerdas que se creaban los correos de Raxa o eso? Ah, Así. sí. Entonces, él creó su correo, son las iniciales del nombre de él, ¿verdad? Y el último apellido, que es Shadid, que es de descendencia árabe. Yo siempre estuve, bueno, fascinada con esa cultura por mi abuela y todo. Entonces, cuando él creó ese juego de letras y todo, se me quedó grabado en mi cabeza. Y yo una vez, de hecho, yo tengo eso en mi casa, tengo un cuaderno que dice Agencia de Publicidad Mamsha y tiene los salarios y los puestos, todo el organigrama. Yo digo que Wow. siempre que en esa clase estuve bien aburrida, porque para dentro del portafolio del curso tener todo un organigrama de una agencia, y yo ahí tenía, ponele 24, 23 años Wow. pasaron, eso sí, a veces dicen, no, es que ya me quiero poner una agencia. O sea, de esa visualización que yo no entendía que estaba visualizando algo ni que nada, porque no sabía técnicas de nada de eso, no había leído nada, ¿verdad? Ni El Secreto había llegado a mis manos, porque es lo más, lo más cliché del mundo, ¿verdad? Totalmente. Pasaron 6, 7, 8 años, ¿me entendés? Pero qué interesante está eso. Sí, yo sabía que en algún momento de mi vida iba a suceder, pero el momento no era o
o sea, todo, yo sí he tenido siempre eso, que he creído que todo va a ir llegando, todo va a ir llegando, todo va a ir llegando, digamos. Y yo sabía que iba a suceder, a veces ha sucedido por una situación también que hay que hacerlo, o sea, digamos, provocado por una situación negativa y el resultado, usted, ¿verdad?, toma una decisión. O a raíz de una situación positiva, también usted toma una decisión, ¿verdad? O sea, a veces hay acontecimientos que te empujan a tomar decisiones. Totalmente, totalmente. Tampoco es como que, ay, los sueños, y es que yo cumplí mi sueño. No, no, o sea, a veces ha sido que ha pasado algo negativo y hay que tomar una decisión y hacerlo, Ujú, ujú. ¿verdad? Y viceversa. Sí, yo lo veo como oportunidades. O sea, a partir de un evento, ya Sí. sea positivo o negativo, viene una oportunidad, pero tienes que estar lista. De hecho, yo posiblemente las veces en que he hecho cosas en mi vida trascendentales para mí ha sido a raíz de una situación buena o mala, digamos. Ujú. O sea, la primera vez, bueno, por ejemplo, cuando decidí irme a Argentina, que apliqué una beca y me la dieron, fue a raíz de que terminé con un noviecillo que tenía, por ejemplo. ¿Me entiende? Entonces ya eso provocó que yo dijera, no, yo tengo que cumplir mi sueño de ir a estudiar afuera, ¿ves? Entonces Claro. digo para las personas que también están pasando por una situación complicada, a veces eso Que, te ujú, provoca algo como una energía extra totalmente. para hacer las cosas que estaban esperando, ¿verdad? 100% de acuerdo. El punto es que a partir de ese evento o esa situación, de verdad, tomes tu vida en tus manos y Sí, hagas algo al respecto. sí, y eso es lo que yo le agradezco demasiado a mis papás, porque cuando ha pasado eso, he tenido la capacidad de tomar acción, Ujú. tomar decisiones, y creo que eso viene mucho en la formación del hogar, de donde esté, o de la persona que te crió, y eso, bueno, yo trato de hacerlo con mi hija. Dicen que de los 0 a los 7 años es súper importante. Eso, yo no soy experta en crianza ni nada, pero sí trato como de tenerlo presente porque ya dicen que después no hay arreglo, ¿verdad? No, así hay. Lo que pasa Pero es que se después, van a llevar unos huevazos de sí. camino. Entonces yo trato como que, ¿verdad?, tener eso presente porque sí es importante tener 30, 40, 50 años y darse cuenta, ¿verdad?, o 60 o 70, no sé, Ujú, y hay que actuar, digamos. totalmente. Hay que actuar. Multifacética. Entonces sos madre, tenés un esposo, tenés tu empresa, tenés el blog, tenés mompreneur, tenés mamsha. Bueno, ¿cómo haces? Contanos cuál es la fórmula para hacer de todo. Mucho café, ¿eh? Ok, anotado. Mucho, A las mucho venas. café, mucho café. No, vea, yo creo que a veces hay maestros en la vida de uno y todo el mundo tiene maestros. Y como te digo, yo tuve esos acontecimientos, bueno, la muerte de una tía mía por un cáncer que tuvo y estuve muy cerca, y la muerte de mi sobrino, que tuvo una enfermedad bastante complicada y de hecho murió cuando yo estaba en clases. Yo estaba en Wow. Argentina, entré a clases y mi mamá me llamó y me dijo que ya había fallecido. Entonces yo siento que todos tenemos nuestros maestros que vienen a nuestra vida a darnos luz. Y yo de estas dos personas puedo decir que de una persona aprendí ese estado de positivismo, ¿verdad? No sé, esa energía, ¿verdad? De mi tía, que ella tenía esa vibra ya positiva, ¿no? Ujú, ujú. Y de mi sobrino, a pesar de todas las cosas complicadas que tiene la vida, porque él estuvo muchas veces internado, siempre eh, tenía como esa actitud, o sea, esas ganas de vivir, ¿me entiendes? No, no ganas de morir. Entonces yo creo que tenemos que encontrar nuestros maestros y entender el propósito que tuvieron en nuestra vida, más allá del dolor o todas esas Claro. cuestiones que son más carnales, siento yo, Ujú. más humanas, y decir, ok, entonces yo desde que tuve la oportunidad de entender eso, que no fue fácil, he tratado de asumir mi vida desde esa posición. Aunque me enojo, me Claro. frustro, a veces quiero ahorcar a la gente, o sea, ¿me entiendes? Jamás. Y de hecho, bueno, Buda, una vez mi jefa en la universidad, ella era budista y me dio una lectura de Buda y yo la leí y decía que Buda está a favor del enojo. El enojo es un sentimiento que hay que, Sí. que hay que vivir y disfrutar Ujú. y, ¿verdad?, abrazar. Entonces, si usted está enojado, esté enojado, no se preocupe. No hay que estar zen ni ay, nada de eso. Cero. Y eso que yo no soy, pero yo en mi
en mi ignorancia y mi humildad como ser humano, trato de asumir eso de enfoque y eso me ha permitido tener como ganas de hacer cosas. No una fórmula, no usar bueno, sí, hay tips. Yo escribo en mi blog sobre tips de organizar, Ujú. pero en definitiva hay algo que viene muy de adentro de uno de querer hacer las cosas. De verdad Me que sí, explico, o sea, yo totalmente. a veces he trabajado con gente que es como, ¿por qué no entrego las cosas? Ay, no sé. Y yo digo, pero, ¿verdad? O sea, y yo estoy pensando en entregar las cosas, en hacer las cosas, en que se resuelvan, ¿verdad? Estoy pensando cosas para mis clientes, estoy revisando cosas, o sea, entonces yo digo, nadie va a hacer las cosas por uno, es uno el que va a hacer las cosas porque uno tiene algo más allá que va dentro de uno, ¿no? Y tercero, bueno, mi gran maestra actual, que es mi hija, ella sí me dio la maestría en organización. Wow. Y yo antes de ella, ahora que estoy con ella, yo digo, ¿cómo perdía el tiempo? Dios mío, ¿cómo perdía el tiempo y me quejaba? Ya cuando ella es mi maestra que me vino a decirme, mire, Laura, deje de quejarse, uno, y dos, hay tiempo para todo lo que usted quiera hacer. Entonces, en el día a día me he organizado más, pero a nivel de mi proyección de vida, que cómo me quiero ver en tantos años, qué quiero hacer en tantos años, me doy cuenta de que tengo muchos años para hacer las cosas, muchos años. Entonces eso me da tranquilidad de que voy a ir haciendo todos mis sueños, los voy a ir cumpliendo y no es que tengo que tener tanta edad y tener esto, o sea, ahí voy, porque todo lo voy a ir haciendo al ritmo de ella. ¿Me entiende? Ujú, Ella ujú. aprendió a caminar a tal meses. Bueno, tal vez yo dure 2 años en que un proyecto funcione y así, y ahí voy. Entonces yo creo que hay que encontrar nuestros maestros de nuestra vida y, y hacer un poco como como ese estudio interno, ¿no? Ujú. Para proyectarlo a nivel laboral, ¿no? En ese Claro, sentido. claro. Y en efecto va a tener alta incidencia en el resto de tu vida. O sea, es claro. Sí, yo igual ya por personalidad no soporto a la gente que se queja Ajá. y la gente como no ineficiente, pero como que no se organiza. Ujú. Ya para mí, pero bueno, también he tenido que ir también teniendo paciencia con el otro, porque eso es un trabajo en equipo. Ujú. Pero en definitiva yo creo que la quejadera es lo que más me causa como un poco de impresión, ¿verdad? Claro, me encanta la forma en que lo dijiste porque no existe la gente desorganizada, es que no se organiza. Y porque es algo que sí se puede trabajar. Claro, Sí, sí. sí, sí, Bueno, con lo es que que... vos haces, por ejemplo, yo te mandaría bastantes pacientes que, claro, que totalmente, o sea, que yo digo, mire, tiene mucho más tiempo, recursos. Ah, bueno, y otra cosa que quiero agregar, obviamente que esto uno no lo hace todo, uno tiene una tribu de ayuda, ¿de verdad? Uno no está solo en este planeta. Entonces uno tiene o la tía, o la abuela, o la mamá, o la amiga, la niñera, o ¿verdad? El marido, el papá que llega al ratito, lo que sea, el hermano, lo que sea. O sea, nadie puede llevar un negocio, tener una familia, manejar la casa, Ujú. o sea, diga, hay que lavar la ropa y todas esas cosas, ¿verdad? No se hace por obra y ¿cómo es? Obra y Esa gracia. de verdad. Nadie puede hacer eso solo. Ujú. O sea, y no lo digo por ser mujer, porque, bueno, espero que no pase nada, pero si yo no estuviera, o sea, y ya mi esposo tiene que sacar todo eso con Julia y la tribu tiene que apoyarlo. O sea, nadie, no es algo de género. Ujú, ujú. Todos necesitamos Totalmente, ayuda. totalmente de acuerdo. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Ok, bueno, tengo el sitio web mío, el blog, que es laomonteroc.com Ujú. y el de Mamsha, que es www.mamsha.cr, que es mamsha.cr, y el de la revista de Mompreneur, que es mompreneur.cr. Esos son los sitios web. Y el mío, que es el que más están buscando, es el de Instagram, y no me lo sé. El de Instagram para que todos nos podamos comunicar. De hecho, me llegan muchos mensajes de gente preguntando cosas.
no solamente de los servicios, sino a veces de dudas que tienen. Es decir, es bonito porque es como una ¿Verdad? comunidad donde yo trato de compartir contenido para educar y para informar, ¿no? El perfil de Instagram es Lau Montero Corrales. Lau Montero Corrales. La coach de creatividad. Sí, coach de creatividad y marketing y Ujú. tenemos una etiqueta que se llama Coaching Brands with Love, porque queríamos coachar las marcas. Yo coachaba a las marcas, Ajá. no a las personas. A veces me llegan clientes y yo digo, tiene que ir a terapia. Yo voy a trabajar con su negocio. Ajá, ajá, entiendo. Como vos dijiste, cada profesional está en su campo. Sí, exactamente. Ok, para finalizar voy a hacer unas preguntas rápidas. Ay, no, ¿Lista? Es no. así como voy a disparar. ¿Cómo es un día en tu vida? Ok, es 6 a.m., posiblemente esté corriendo o caminando, haciendo Ujú. ejercicio, tomando mi agua de caliente con limón, alistando a mi hija, haciendo el desayuno y yendo a dejarla y trabajar, 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 trabajar. Posiblemente coma afuera o coma en mi casa, recoja a mi hija, llegue y en los últimos tiempos, por tanto trabajo, posiblemente le ponga Nemo y siga trabajando hasta que llega mi esposo, cenamos, vemos tele y dormimos. Así que tampoco es tan glamoroso. Sí, Pero sí, eso es porque este año ha estado bastante pesado, pero esperaría que organizarme más veces. claro. Bueno, estás en eso, aprendiendo Sí, a... aprendiendo. ¿Cuál es tu día, tu parte favorita del día? Bueno, mi parte favorita del día obviamente es estar con mi hija, hacer mi clase de spinning y hacer trabajo de oficina. Es decir, me reúno un montón y Ujú. la paso súper bien, me llevo súper bien con todos mis clientes y todos los proyectos y con la gente que trabajo con Mamsha, pero para mí no hay nada más lindo, me encanta abrir la compu, pasar de todas 4 o 5 horas así enfocada en un proyecto y sacarlo y me encanta escuchar radio en ese momento o podcast o música y que nadie me moleste, que no me interrumpa nada, ni una call, ni una llamada, ni un WhatsApp, ni nada, enfocarme en sacar eso, como que ese es mi proceso íntimo de creación y ahí estoy sacando ese proyecto. Eso si yo logro una mañana hacer todo eso, resolver cosas administrativas, ir a spinning, estar con mi hija, Ya. ya, me puedo morir en paz. Qué bien, qué bien. ¿Comida favorita? Sushi. ¿Algún interés así random que tengas en este momento? Sí, quiero hacer un taller de lettering, algo que sea manual, porque yo trabajo mucho con la tecnología, o sea, uso mucho la compu, el celular, manejo, o sea, mis manos yo a veces siento que están como atrofiadas. Entonces me gustaría hacer como lettering o cerámica, lo que es Ajá, de un curso de cerámica, algo que sea más manual, más artesanal, pero eso es solamente para satisfacción personal. chiva. Sí. ¿Película favorita? Em, iba a decir When Harry Met Sally, pero usted dijo que lo que se me viniera en la cabeza. Tal vez es porque tiene un buen guión, me gusta mucho. Me gustan las películas que tengan un buen guión, Claro, digamos. Ayer vi Lore, que ganó premios en el Festival de Toronto, y era un poema la película. Entonces, yo creo que las que tengan un buen guión, donde se vea trabajo intelectual, digamos. claro. Ok, buenísimo. Y para finalizar, una frase o consejo que le quieras dejar a las personas que están escuchando el podcast. Bueno, yo siempre digo que a mí me preguntan cuál es el propósito de su negocio y yo siempre les digo que el propósito de mi negocio es lograr que la comunicación de las marcas sea lo más creativa posible, ¿no? O sea, que la creatividad resuelva los problemas de comunicación. Entonces, mi consejo como profesional es así de rápido y sencillo tiene que explicarle usted a los demás de lo que trata su negocio. Y eso le va a ayudar muchísimo a que defina lo que usted quiere comunicar. Totalmente de acuerdo. Amigos y amigas, yo no sé ustedes, pero a mí me fascina hablar con las personas que son apasionadas de lo que hacen y la pasé súper bien. De hecho, el tiempo se me fue volando. Pudimos ser testigos de la mentalidad de Laura con respecto a lo que hace, lo mucho que le apasiona y el proceso de crecimiento que tiene, inclusive a partir de maestros hasta de su hija, una pequeña niña que le está enseñando a organizarse. Espero que lo hayan disfrutado y que aprendan mucho y que pongan en práctica los tips que nos dejó hoy. Estamos diseñados para el éxito. Estuvo genial, ¿verdad?
Si te gustó, compartilo. Si crees que algún amigo se puede haber beneficiado por algún tip, alguna enseñanza o una historia, compartilo. Puedes encontrarme en redes sociales como The Mind Coach CR.